el silencio de Dios y la perseverancia en la fe. David continúa su lamento diciendo que clama de día y de noche, pero no recibe respuesta. A pesar de esto, en los versículos siguientes, hace algo notable. Afirma la santidad y fidelidad de Dios. Aquí vemos una clave espiritual fundamental. Aunque no entendamos el silencio de Dios, debemos seguir confiando en su fidelidad. La fe no se basa en lo que sentimos en el momento, sino en la verdad de quién es Dios. En nuestra vida, esto significa que cuando atravesamos tiempos difíciles, no debemos basar nuestra relación con Dios en nuestras emociones o circunstancias. El carácter de Dios es inmutable y su fidelidad no depende de lo que vemos o sentimos en el presente. El desprecio y la burla del justo. En la siguiente sección, el salmista describe cómo es despreciado y ridiculizado por quienes lo rodean. Sus enemigos se burlan de él, diciendo: «Confió en Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía». Esta escena es una descripción exacta de lo que sucedió en la crucifixión de Cristo. Mateo 27:39 a 43 relata cómo los líderes religiosos y los espectadores se burlaban de Jesús de la misma manera. Esto no es coincidencia, sino una prueba más de que este salmo es una profecía directa del sacrificio del Mesías. Aquí encontramos una realidad profunda. Aquellos que confían en Dios a menudo enfrentarán el desprecio del mundo. Jesús mismo nos advirtió que seríamos perseguidos por nuestra fe. Sin embargo, este salmo nos enseña que la burla de los hombres no determina nuestra identidad ni nuestro destino. Dios es quien tiene la última palabra. La cercanía de Dios en la infancia y la confianza del justo David recuerda que desde su nacimiento Dios ha sido su refugio. Esto es un contraste interesante con su clamor inicial de abandono. Aquí vemos otra clave espiritual importante. Aunque en ciertos momentos sintamos que Dios está distante, debemos recordar cómo nos ha sostenido en el pasado. Este principio es clave para nuestra vida de fe. Cuando atravesemos pruebas, debemos hacer memoria de la fidelidad de Dios en el pasado. Esto nos fortalecerá y nos ayudará a perseverar en medio de la dificultad. La descripción del sufrimiento físico y espiritual. El salmista continúa describiendo su sufrimiento con imágenes impactantes. Se siente como un gusano, sin valor. Sus huesos están dislocados. Su lengua está seca, pegada a su paladar. Sus manos y pies han sido perforados. Sus enemigos echan suertes sobre sus ropas. Todos estos detalles tienen un cumplimiento exacto en la crucifixión de Jesús. La precisión de esta profecía es asombrosa y nos muestra que el sufrimiento de Cristo en la cruz no fue un accidente, sino parte del plan redentor de Dios desde el principio. Aquí encontramos un mensaje poderoso. Dios es soberano incluso en el sufrimiento. Jesús no sufrió en vano. Su sacrificio trajo salvación al mundo. De la misma manera, nuestro dolor y pruebas pueden ser utilizados por Dios para su gloria y propósito eterno. El clamor por la liberación y la respuesta de Dios. Después de describir su dolor, el salmista clama nuevamente a Dios pidiendo ayuda. Lo impresionante es que el tono del salmo cambia radicalmente en este punto. De repente, el salmista proclama que Dios ha escuchado su oración y ha respondido. Esto nos muestra que el sufrimiento no es el final de la historia. La victoria y la restauración llegan para aquellos que confían en el Señor. En nuestra vida, esta verdad es clave. Las pruebas son temporales, pero la fidelidad de Dios es eterna. No importa cuán oscuro sea el valle que atravesamos, Dios traerá restauración y gozo en su tiempo perfecto. La alabanza y la victoria final. El salmo concluye con un estallido de alabanza.
Lo que comenzó con un grito de angustia termina con una proclamación de triunfo. El salmista declara que toda la tierra conocerá al Señor y que las generaciones futuras hablarán de su justicia. Aquí encontramos una profecía del Evangelio. La obra redentora de Cristo en la cruz no solo afectó a Israel, sino a todas las naciones. Este salmo nos deja una enseñanza fundamental. El sufrimiento no tiene la última palabra, sino la redención de Dios. Si estás pasando por una prueba, recuerda que Dios es fiel y que, así como Cristo pasó del sufrimiento a la gloria, tú también experimentarás su victoria. Este Salmo 22 nos revela la profundidad del sacrificio de Cristo y la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento. Nos enseña que el dolor es real, pero la restauración de Dios es segura. Que esta reflexión fortalezca tu fe y te ayude a confiar en que Dios tiene la última palabra en cada situación de tu vida. David declara con firmeza que, debido a su confianza en Dios, no será conmovido. La estabilidad de su reinado no depende de alianzas políticas o de la fuerza de su ejército, sino de la misericordia de Dios. Aquí encontramos una lección crucial para nuestra vida. Si ponemos nuestra confianza en Dios y no en las circunstancias o en nuestras propias fuerzas, podremos permanecer firmes sin importar las pruebas que enfrentemos. A partir de este punto, el tono del Salmo cambia. Si en los versículos anteriores se hablaba de la bendición de Dios sobre el rey, ahora se proclama el juicio contra sus enemigos. Dios no solo bendice a los justos, sino que también trae justicia sobre los malvados. David describe cómo la mano de Dios alcanzará a todos los enemigos. La mano y la diestra de Dios representan su poder y autoridad para ejecutar justicia. Aunque los enemigos del Señor pueden parecer fuertes por un tiempo, su destino final es la derrota. La imagen del horno de fuego es una de las más impactantes del Salmo. Nos recuerda el juicio severo de Dios contra el pecado y la rebelión. A lo largo de la Biblia, el fuego simboliza purificación y juicio. En este contexto, el fuego representa la ira de Dios contra aquellos que han rechazado su autoridad. Esto es un recordatorio solemne de que Dios es paciente, pero también es justo. Quienes persisten en la maldad y rechazan su amor, enfrentarán el juicio eterno. David continúa describiendo cómo Dios destruirá completamente a los impíos, eliminando incluso su descendencia. Esta declaración es fuerte, pero refleja un principio importante. El mal no tiene futuro en el reino de Dios. Aunque por un tiempo parezca que los perversos prosperan, su final está sellado. En contraste, los justos dejan un legado de bendición que perdura por generaciones. Los enemigos de Dios han tramado el mal, pero no prevalecerán. Este versículo nos recuerda que aunque el enemigo haga planes en contra de los hijos de Dios, esos planes nunca tendrán éxito a largo plazo. Esto debería darnos confianza en tiempos de dificultad. Cuando nos enfrentamos a injusticias o ataques, podemos estar seguros de que Dios es nuestro defensor y los planes del enemigo nunca prosperarán contra nosotros. El Salmo continúa con la imagen de Dios poniendo en fuga a los impíos. No solo serán derrotados, sino que huirán en vergüenza y confusión. La justicia divina es total y definitiva. Finalmente, el Salmo concluye con una proclamación de alabanza. David no solo reconoce la justicia y el poder de Dios, sino que también responde con adoración. La única respuesta adecuada al poder y la grandeza de Dios es rendirse en alabanza y exaltación. Este salmo nos deja enseñanzas profundas sobre la relación entre Dios y su pueblo. Nos recuerda que toda victoria proviene del Señor
que Dios bendice a aquellos que confían en Él, que el mal nunca prevalecerá y que nuestra respuesta debe ser una vida de adoración y gratitud. Al reflexionar sobre este salmo, debemos preguntarnos: ¿reconocemos a Dios como la fuente de nuestras victorias? ¿Confiamos en su justicia incluso cuando enfrentamos adversidad? ¿Vivimos con un corazón agradecido y en adoración constante? Si aprendemos a aplicar estas verdades en nuestra vida, podremos vivir con paz, seguridad y gozo, sabiendo que Dios está a nuestro favor y que su justicia es eterna. Salmo 22. El clamor del justo y la victoria de Dios. El Salmo 22 es una de las porciones más impactantes de toda la Escritura. Escrito por el rey David, este salmo trasciende su experiencia personal y se convierte en una profecía mesiánica asombrosa que describe con gran detalle el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, siglos antes de que ocurriera. De hecho, muchas de las palabras expresadas en este salmo fueron pronunciadas por Jesús mismo durante su crucifixión. Este salmo se divide en dos partes principales. En la primera, vemos el sufrimiento y la angustia del justo, quien clama a Dios en medio del abandono y la burla de sus enemigos. En la segunda, hay un giro radical y el salmista proclama la victoria de Dios, exaltando su fidelidad y salvación. Esta estructura nos enseña que el sufrimiento no es el final, sino que Dios tiene la última palabra y trae redención a su pueblo. Vamos a explorar cada parte en detalle, extrayendo lecciones espirituales y aplicándolas a nuestra vida. El clamor del abandonado, un grito de angustia. El salmo comienza con una de las frases más impactantes y conocidas de toda la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras no solo reflejan el sufrimiento de David en un momento de profunda angustia, sino que también fueron pronunciadas por Jesús en la cruz. Mateo 27:46. Aquí vemos un claro vínculo mesiánico, en el que el Espíritu de Dios inspiró a David a escribir sobre el sufrimiento del Mesías mucho antes de que ocurriera. El Salmo 21 es un canto de victoria y gratitud a Dios. Escrito por el rey David, este salmo es una celebración del favor divino, de cómo Dios responde a la oración de su ungido y le concede el triunfo sobre sus enemigos. Se podría considerar como una continuación del Salmo 20, donde se pide ayuda a Dios antes de una batalla. En el Salmo 21, la batalla ha sido ganada y el rey alaba al Señor por su fidelidad. Este salmo es importante porque nos muestra el corazón de gratitud de un verdadero líder, el poder de la confianza en Dios y la seguridad en la justicia divina. A lo largo de esta reflexión, exploraremos su significado, cómo se aplica a nuestra vida y cómo podemos vivir en la certeza de la victoria que Dios nos da. El Salmo 21 es un salmo real, es decir, un himno de alabanza que se enfoca en el rey y su relación con Dios. Se cree que fue escrito por David después de haber experimentado una victoria significativa en la guerra. En el contexto de la cultura hebrea, los reyes de Israel eran vistos como siervos de Dios, ungidos para cumplir su voluntad en la tierra. Aunque tenían autoridad, su verdadero poder y éxito dependían de la bendición divina. David, como rey, entendía que sin Dios nada podía lograr. El agradecimiento del rey por la victoria concedida por Dios, la proclamación de juicio contra los enemigos de Dios, la conclusión con una exaltación al poder y gloria de Dios. Este canto de victoria nos enseña principios eternos sobre la relación entre Dios y su pueblo, sobre cómo el Señor honra a aquellos que confían en Él y les otorga estabilidad, gozo y protección. También nos muestra el destino inevitable de aquellos que se oponen a Dios
y a su propósito, dejando claro que, aunque los impíos parezcan prosperar por un tiempo, su ruina es segura. Desde el inicio, el Salmo refleja el corazón de gratitud de David. No está celebrando su propia astucia o habilidad militar, sino que exalta a Dios como la fuente de su éxito. Su gozo no radica en su poder como rey, sino en la salvación y la ayuda que ha recibido de Dios. Esta actitud nos enseña que el verdadero gozo no se encuentra en nuestras propias capacidades, sino en la fidelidad y gracia de Dios. Dios no solo le ha dado la victoria, sino que también ha respondido sus peticiones. David afirma que el Señor ha concedido el deseo de su corazón, sin negarle lo que ha pedido. Esto nos recuerda que Dios es un Padre amoroso, que escucha nuestras oraciones y nos da lo que necesitamos en su perfecto tiempo y voluntad. Una de las imágenes más bellas de este salmo es la de Dios saliendo al encuentro del rey con bendiciones. No es el rey quien persigue la bendición, sino que Dios mismo se adelanta para derramar su favor sobre él. Esta escena es un reflejo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pensamos que debemos esforzarnos en extremo para obtener la bendición divina, pero en realidad Dios ya tiene preparadas bendiciones para aquellos que le son fieles. Él no solo nos da lo que pedimos, sino que supera nuestras expectativas, llenándonos de gozo y prosperidad. La imagen de la corona de oro colocada sobre la cabeza del rey es también muy significativa. En la antigüedad, una corona representaba autoridad, honra y reconocimiento. David reconoce que su posición y honor no provienen de los hombres, sino que han sido otorgados por Dios. Esto nos enseña que toda promoción y exaltación provienen del Señor. En lugar de buscar la aprobación humana, debemos enfocarnos en vivir conforme a la voluntad de Dios, confiando en que Él nos elevará en el momento oportuno. El Salmo también habla de la vida concedida por Dios. David había pedido vida y el Señor se la dio, asegurándole no solo años sobre la tierra, sino también un legado eterno. En esto podemos ver una sombra de la promesa mesiánica. Jesucristo, el Hijo de David, recibió vida eterna y se le otorgó un reino sin fin. Asimismo nosotros, como hijos de Dios, recibimos vida en abundancia cuando confiamos en Él. Nuestra existencia no se trata solo de la duración en la tierra, sino de una relación eterna con el Creador. La grandeza de la gloria del Rey no se basa en su propio poder, sino en la salvación de Dios. Él ha sido bendecido para siempre, y su gozo no proviene de las victorias militares o de la riqueza, sino de la presencia de Dios en su vida. Esto nos recuerda que la verdadera alegría y satisfacción no se encuentran en lo material o temporal, sino en la comunión con el Señor. Salmo 24. La gloria del Rey y la pureza del adorador. El Salmo 24 es una declaración majestuosa sobre la soberanía de Dios, la santidad de aquellos que se acercan a Él y la entrada gloriosa del Rey de la Gloria. Se cree que este salmo fue escrito por David en un momento de gran celebración, probablemente cuando el Arca del Pacto fue llevada a Jerusalén. Segundo Samuel 6. Este salmo se divide en tres partes principales: la soberanía de Dios sobre la creación, los requisitos para acercarse a su presencia, la exaltación del Rey de Gloria. Cada una de estas secciones tiene un significado profundo y aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. A través de este salmo, podemos reflexionar sobre quién es Dios, cómo debemos acercarnos a Él y cómo su gloria transforma todo lo que toca. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El salmo comienza con una declaración absoluta: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. Aquí, David establece un fundamento inquebrantable. Dios es el dueño absoluto de toda la creación. La tierra, el universo y todo lo que hay en ellos le pertenecen porque Él los creó. Esta afirmación tiene implicaciones profundas para nosotros. En un mundo donde los seres humanos buscan control, poder y posesión, este versículo nos recuerda que todo lo que tenemos es de Dios. No somos dueños de nada, sino administradores de lo que Dios nos ha confiado. Este principio nos ayuda a vivir con humildad y gratitud. Cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, dejamos de aferrarnos a las cosas materiales y aprendemos a confiar en su provisión. También nos impulsa a cuidar la creación y a vivir con responsabilidad. Además, este versículo nos enseña que Dios es soberano sobre cada persona en la tierra. Aun cuando el mundo parezca caótico y lleno de injusticia, podemos estar seguros de que Dios sigue teniendo el control absoluto. Dios fundó la tierra sobre los mares. David continúa diciendo, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Este versículo refleja el poder de Dios como creador. En la cultura hebrea, el mar simbolizaba el caos y lo desconocido. Sin embargo, Dios estableció la tierra sobre las aguas, mostrando su autoridad sobre el caos y el desorden. Esta imagen es un recordatorio de que Dios tiene el poder de traer orden a nuestras vidas. Cuando enfrentamos tiempos de incertidumbre o confusión, podemos confiar en que Dios es el fundamento firme que nos sostiene. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Después de declarar la soberanía de Dios, David plantea una pregunta crucial. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí vemos una transición del enfoque cósmico a lo personal. No solo importa que Dios sea el dueño de todo, sino también cómo podemos acercarnos a Él. El monte de Jehová y el lugar santo representan su presencia. En tiempos de David, solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santísimo del tabernáculo, pero aquí, el salmista plantea la pregunta de una manera más general, abriendo la puerta para todos aquellos que deseen estar cerca de Dios. Este es un llamado a la santidad y la búsqueda de Dios. Aunque Dios es soberano sobre toda la creación, no todos pueden acercarse a Él de cualquier manera. Se requiere pureza y compromiso con la justicia. Los requisitos para acercarse a Dios. David responde a su propia pregunta con una lista de características. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí encontramos 4 requisitos fundamentales. Limpias manos. Esto representa nuestras acciones. Para acercarnos a Dios, debemos tener una vida de integridad y justicia. No podemos vivir en pecado y al mismo tiempo esperar disfrutar de su presencia. Corazón puro. La santidad no solo es externa, sino también interna. Dios ve nuestras intenciones y motivaciones. No basta con hacer lo correcto. Debemos tener un corazón alineado con su voluntad, no elevar el alma a cosas vanas. Esto significa no adorar ídolos ni buscar satisfacción en cosas pasajeras. El mundo ofrece muchas distracciones, pero aquellos que buscan a Dios deben tener una devoción pura y sincera. No jurar con engaño. Dios valora la verdad y la honestidad. Nuestra palabra debe ser confiable, reflejando el carácter de Dios. Este versículo nos desafía a examinar nuestra vida y buscar pureza en cada área. No podemos acercarnos a Dios de cualquier manera. Debemos hacerlo con humildad, integridad y un corazón sincero. Salmo 4. Confianza en Dios por la paz. Salmo 4, 1-8. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me diste espacio.
ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temed y no pequéis. Hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 4 es una oración nocturna de David, donde expresa confianza en Dios mientras enfrenta dificultades y adversarios. Este salmo refleja la angustia y el dolor del autor, pero también su profunda fe y certeza de que Dios está con él y responderá a sus oraciones. David, al igual que muchos de nosotros, pasa por momentos difíciles, pero en medio de la incertidumbre, su corazón se dirige a Dios en búsqueda de paz, justicia y seguridad. Clamor por la misericordia de Dios. Versos 1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Salmo 4:1. El salmo comienza con un grito de angustia y esperanza. David clama a Dios, a quien considera su justicia, pidiendo que le responda en su tiempo de necesidad. Este versículo refleja un corazón que sabe que solo en Dios encuentra verdadera justicia. La palabra justicia no solo implica que Dios es justo, sino que también es el defensor de los justos, el que les da la justicia que no pueden obtener por sí mismos. David sabe que no puede confiar en su propia fuerza ni en las soluciones humanas. Solo Dios puede responder a su clamor. Este principio sigue siendo válido hoy. Cuando nos encontramos en angustia, debemos dirigirnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es el único que puede darnos la paz y la respuesta que necesitamos. Advertencia a los malos. Versos 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi gloria en ignominia? Salmo 4:2. En este versículo David se dirige a aquellos que lo atacan, a los que intentan desacreditarlo y humillarlo. Se pregunta cuántas veces más intentarán destruir su reputación y su honra. Esta es una lucha común. Cuando nos enfrentamos a calumnias o críticas injustas, podemos sentirnos desbordados por el ataque a nuestra dignidad. Sin embargo, David se mantiene firme, sabiendo que la gloria de Dios no puede ser quitada por las falsas acusaciones de los hombres. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra respuesta a los ataques de otros. En lugar de intentar defendernos por nuestra propia cuenta, debemos confiar en que Dios nos protegerá y nos vindicará en su tiempo. Él es quien tiene la última palabra. La seguridad del justo. Versos 3-5. Sabed, pues, que Jehová ha apartado al piadoso para sí. Salmo 4:3. David responde a los ataques con una afirmación de su confianza en que Dios está de su lado. A pesar de las calumnias y dificultades, David sabe que es un hombre apartado para Dios y que Dios lo escuchará cuando clame a él. Esta es una declaración de seguridad. Aunque los malvados ataquen, los justos tienen la protección divina. El versículo 4 nos dice, temed y no pequéis, hablando en vuestro corazón, sobre vuestra cama, reflexionad y calmaros. David aconseja no rendirse a la ira ni al resentimiento, sino reflexionar y calmar el corazón en medio de la angustia. La paz no viene de la venganza o de responder al mal con mal, sino de confiar en Dios y tomar un tiempo para la introspección, buscando en Él la respuesta y la paz que necesitamos. David también anima a ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Esto refleja la idea de que nuestras acciones
deben ser justas y agradables a Dios, y que debemos confiar en su justicia, no en la nuestra. La búsqueda del bien. 6-7. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Salmo 4:6. Aquí, David se refiere a aquellos que en medio de la oscuridad se preguntan dónde pueden encontrar el bien. Muchas personas, en tiempos de angustia o incertidumbre, buscan respuestas en lugares equivocados. Pero David sabe que la verdadera respuesta está en Dios. En respuesta a la pregunta de los que buscan el bien, él pide que Dios haga resplandecer la luz de su rostro sobre él. La luz de Dios, que representa su favor y su presencia, es la que guía al creyente en tiempos de oscuridad. Esta luz no solo ofrece dirección, sino también alegría y paz. David menciona que la alegría que experimenta por la presencia de Dios es mucho mayor que cualquier bienestar material que el mundo pueda ofrecer. La verdadera alegría viene de vivir en la presencia de Dios, no de las riquezas ni de los placeres mundanos. Salmo 5. La oración del justo en la mañana. Salmo 5, 1-12. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus propios consejos. Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 5 es una oración de David en la que clama a Dios por justicia y protección. Es un salmo matutino, una expresión de confianza en que Dios escucha las oraciones y protege a los justos mientras castiga la maldad. En este canto, David muestra su fe en que Dios responde a quienes buscan su presencia con sinceridad. La oración temprana, versos 1-3. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Salmo 5, 1. David comienza su oración rogando a Dios que escuche su clamor. No es solo una petición formal, sino un llamado desde lo más profundo de su ser. Menciona su gemir, lo que indica una oración sincera, nacida del sufrimiento y la necesidad. En el versículo 3 dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí nos deja una enseñanza fundamental, la importancia de buscar a Dios desde temprano. Orar por la mañana no es solo un hábito, sino una demostración de confianza en Dios, de que Él dirigirá el día y responderá a nuestras peticiones. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra vida de oración. ¿Nos presentamos delante de Dios cada mañana con fe y expectativa? ¿Buscamos su guía y dirección para enfrentar el día, la santidad de Dios y el destino del impío? Sus 4-6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Salmo 5:4. David reconoce que Dios es santo y que el mal no tiene lugar en su presencia. Dios no tolera la injusticia ni la perversidad. En estos versículos se establece un contraste claro entre los justos y los malvados.
Los insensatos no pueden estar delante de Dios. Dios aborrece la iniquidad. Los mentirosos y violentos serán destruidos. Esta es una advertencia para todos. Aquellos que viven en el pecado y se alejan de Dios enfrentarán su juicio, pero también es un mensaje de consuelo para los justos. Dios no ignora la maldad ni permite que los impíos prosperen indefinidamente. La confianza del justo. 7-8. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Salmo 5:7. David reconoce que no es por sus méritos, sino por la misericordia de Dios que puede acercarse a él. Aquí vemos una verdad esencial. No somos dignos de estar en la presencia de Dios por nuestras propias acciones, sino que es su gracia la que nos permite acercarnos. Pide ser guiado en justicia, sabiendo que sus enemigos están al acecho. Esta es una enseñanza clave. En tiempos de dificultad, no debemos tomar nuestras propias decisiones apresuradas, sino pedirle a Dios que enderece nuestro camino. La maldad de los injustos es 9-10, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Salmo 5:9. David describe a los impíos como personas de lengua engañosa, cuyos corazones están llenos de maldad. Su boca es un sepulcro abierto, lo que indica que sus palabras traen muerte y destrucción. Esto nos recuerda lo poderoso que es el lenguaje. Las palabras pueden edificar o destruir, dar vida o causar daño. ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Hablamos con verdad y justicia o caemos en la mentira y el engaño? David clama a Dios para que los malvados sean castigados y caigan por sus propios consejos. Aquí nos muestra que no debemos tomar la venganza en nuestras manos, sino dejar la justicia en manos de Dios. La bendición para los justos. Versos 11-12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Salmo 5:11. David cierra el salmo con una nota de esperanza y alegría. A diferencia de los malvados, los que confían en Dios pueden regocijarse, porque Él los protege y los rodea con su favor como un escudo. Este es un hermoso recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de injusticia y maldad, los que aman a Dios tienen su protección y bendición. Él no solo nos guarda del mal, sino que nos llena de gozo y paz. Salmo 9. Dios, juez justo y refugio del oprimido. Salmo 9, 1-20. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste su nombre eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol.
todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. El Salmo 9 es un poderoso canto de alabanza y proclamación de la justicia divina. David celebra el poder de Dios sobre sus enemigos y su fidelidad en proteger a los oprimidos. En él vemos un Dios que actúa con justicia, castiga la maldad y brinda esperanza a los humildes. La alabanza a Dios por sus maravillas. Versos 1 a 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Salmo 9, 1. David comienza el salmo con un tono de gratitud. Su alabanza no es superficial ni parcial, sino que brota de lo más profundo de su ser. No solo reconoce la grandeza de Dios, sino que también promete hablar de sus obras, es decir, testificar de lo que Dios ha hecho. Este es un llamado para nosotros. ¿Alabamos a Dios solo en los tiempos buenos o también en las dificultades? ¿Damos testimonio de sus maravillas en nuestras vidas? La verdadera adoración nace del corazón y se manifiesta en nuestras palabras y acciones. Dios juez, la justicia divina. Versos 3-8. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Salmo 9, 4. David describe cómo Dios ha defendido su causa y ha derrotado a sus enemigos. Esto nos muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él interviene y hace justicia. En el versículo 7 dice: Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Esta es una verdad inmutable. Mientras los imperios y los hombres pasan, Dios sigue siendo el mismo, un rey justo que gobierna eternamente. Cuando enfrentamos injusticias o nos sentimos desamparados, este salmo nos recuerda que Dios tiene el control y su justicia prevalecerá. Refugio en la angustia. Versos 9-10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9, 9. Uno de los temas más bellos de este salmo es que Dios es un refugio para los débiles y los afligidos. El término refugio implica seguridad, protección y descanso. A veces sentimos que nadie nos entiende o nos protege, pero Dios jamás abandona a los que confían en Él. La clave está en conocer su nombre, es decir, tener una relación profunda con Él. Si hoy estás en una situación difícil, recuerda que Dios es tu refugio y que puedes acudir a Él con confianza. Dios no olvida al afligido. 11-14. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9, 12. Dios escucha el clamor de los que sufren, a diferencia de los hombres que pueden olvidar o ignorar la injusticia. Dios recuerda a los que han sido lastimados y actuará a su favor. David pide misericordia, reconociendo que sin Dios estaría en las puertas de la muerte. Esto nos enseña a depender completamente de Dios en nuestras pruebas y confiar en que Él traerá restauración. La trampa de los malvados. Verse 2, 15-18. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Salmo 9:15. Aquí se presenta un principio divino. Los malvados cosechan lo que siembran. Muchas veces, aquellos que intentan dañar a otros terminan atrapados en sus propias trampas. La paz en medio de la tormenta. Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este salmo nos muestra una verdad poderosa. La paz genuina no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios. En los tiempos bíblicos, el rey David enfrentó muchas noches de angustia, huyendo de enemigos
y enfrentando peligros constantes. Sin embargo, él pudo declarar con certeza que podía dormir en paz, porque su confianza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Vivimos en un mundo lleno de preocupaciones, problemas familiares, deudas, enfermedades, decisiones difíciles. Muchas personas tienen dificultades para dormir porque sus mentes están llenas de ansiedad. Sin embargo, Dios nos promete que podemos descansar tranquilos cuando confiamos en Él. El sueño es un reflejo de nuestra confianza en Dios. Si estamos llenos de miedo y ansiedad, es porque aún no hemos entregado completamente nuestras cargas al Señor. Es como si un niño se negara a dormir porque tiene miedo de que su padre no lo cuide durante la noche. Pero Dios, que nunca duerme ni se cansa, vela por nosotros en todo momento. Cuando nos acostamos cada noche, debemos recordar que el mismo Dios que sostuvo el universo en su lugar durante todo el día sigue en control mientras dormimos. No hay problema que Él no pueda resolver, ni preocupación que sea demasiado grande para sus manos. Hoy, antes de dormir, tómate un momento para orar. Entrégale a Dios todas tus preocupaciones y confía en que Él cuidará de ti. Recuerda que tu paz no depende de lo que pase a tu alrededor, sino de la seguridad de que Dios está contigo. Dios es nuestro pastor y proveedor. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. David, quien escribió este salmo, había sido pastor antes de convertirse en rey, por lo que entendía perfectamente la relación entre el pastor y sus ovejas. En la cultura de aquel tiempo, un buen pastor no solo guiaba a sus ovejas, sino que las protegía de depredadores, les daba agua y alimento y las cuidaba cuando estaban heridas. Al llamar a Dios mi pastor, David estaba reconociendo que él mismo era una oveja bajo el cuidado amoroso del Señor. Cuando el versículo dice, nada me faltará, no significa que nunca tendremos dificultades o que Dios nos concederá todo lo que deseemos, sino que Él proveerá exactamente lo que necesitamos para nuestra vida. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre económica y las preocupaciones sobre el futuro son comunes. Nos preocupamos por tener suficiente dinero, un buen trabajo, una casa segura y muchas otras cosas materiales. Sin embargo, este salmo nos enseña que Dios es nuestro proveedor fiel. Así como un pastor cuida de sus ovejas, Él cuida de nosotros y provee lo necesario. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos vivir sin miedo al mañana, sabiendo que Él nos guiará en el camino correcto y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Muchos viven con ansiedad porque creen que dependen solo de su esfuerzo para sobrevivir. Se preocupan constantemente por el dinero, la salud y el futuro. Sin embargo, este versículo nos recuerda que Dios es nuestro pastor. Piénsalo de esta manera. ¿Alguna vez has visto a una oveja preocupada? Las ovejas no se angustian por el futuro, simplemente confían en que su pastor las llevará a donde deben ir. De la misma manera, nosotros debemos confiar en que Dios nos guía y nos provee. Si hoy sientes miedo o inseguridad, recuerda esta verdad. Dios ya está en tu futuro. Él conoce lo que necesitas y proveerá en el momento preciso. No te preocupes por el mañana. Entrégale tus cargas a Dios y confía en su fidelidad. La protección del Altísimo. Salmo 91, 1-2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este poderoso salmo es un recordatorio de que aquellos que permanecen cerca de Dios tienen su protección. La palabra habitar implica una relación constante.
no solo acudir a Dios en tiempos de crisis. El abrigo del Altísimo es su presencia, y cuando vivimos en comunión con Él, estamos bajo su cobertura y protección. El versículo también usa la imagen de un castillo, una fortaleza segura donde podemos refugiarnos. Esto significa que sin importar lo que enfrentemos, Dios es nuestro refugio en tiempos de peligro. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos en los que sentimos miedo, enfermedades, peligros físicos, ataques espirituales. Sin embargo, este salmo nos enseña que cuando habitamos en la presencia de Dios, podemos vivir confiados, sabiendo que Él nos protege. Esto no significa que nunca pasaremos por dificultades, pero sí que, en medio de ellas, su mano nos sostiene. Salmo 14. La corrupción de la humanidad y la salvación de Dios. Salmo 14, 1-7. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. El Salmo 14 presenta una visión contundente sobre la corrupción humana y la necesidad de la salvación de Dios. En este salmo, David describe cómo la humanidad, apartada de Dios, se sumerge en la maldad y la injusticia. Sin embargo, el Señor sigue siendo la esperanza de los justos. La negación de Dios y la corrupción del hombre. Versos 1-3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Salmo 14, 1. David comienza el salmo con una afirmación impactante. Los necios, es decir, aquellos que viven sin temor de Dios, declaran en su interior que Él no existe. Pero esta negación no es intelectual, sino moral. No es que no crean en Dios, sino que viven como si no existiera. El resultado de este rechazo es la corrupción. No hay quien haga el bien. Este versículo nos recuerda la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 3:10-12, donde cita este mismo pasaje para mostrar que toda la humanidad ha caído en pecado. Dios observa desde los cielos, buscando a alguien que le busque, pero encuentra que todos se han desviado. Esto muestra la profunda necesidad que tenemos de su gracia y misericordia. La maldad de los impíos contra el pueblo de Dios. Versos 4-6. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Salmo 14, 4. Aquí David describe la injusticia de los impíos que oprimen al pueblo de Dios sin temor ni conciencia. Los trata como si fueran simples alimentos, consumiéndolos sin piedad. Sin embargo, hay un contraste poderoso. Dios está con la generación de los justos. Aunque los malvados puedan parecer fuertes y dominantes, Dios está con aquellos que le buscan. En medio del sufrimiento y la burla, Dios sigue siendo nuestra esperanza. No importa lo que el mundo diga o haga, Él nunca abandonará a su pueblo. La esperanza en la salvación de Dios. Tasus 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Salmo 14, 7. El salmo termina con un anhelo de liberación. David clama para que Dios traiga salvación a su pueblo y restaure su condición. Este clamor no solo se aplica a Israel en el Antiguo Testamento, sino que también apunta a la venida de Jesucristo, quien trajo la salvación definitiva.
Cuando confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Él nos restaurará y nos dará gozo. La salvación del Señor es la mayor esperanza para su pueblo. El Salmo 14 nos recuerda que la humanidad sin Dios se corrompe completamente. Salmo 23. La seguridad del pastor y la paz del rebaño. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos y amados de toda la Biblia. Sus palabras han traído consuelo a millones de personas a lo largo de la historia, en momentos de alegría y en tiempos de angustia. En solo 6 versículos, David encapsula la esencia de la relación entre Dios y su pueblo, presentándolo como un pastor amoroso que cuida, protege y guía a sus ovejas. Aunque este salmo es breve, su profundidad espiritual es inmensa. Nos habla de provisión, dirección, descanso, restauración, protección y comunión con Dios. Cada versículo está cargado de significado y al reflexionar sobre él, podemos encontrar fortaleza, consuelo y esperanza para cualquier circunstancia de la vida. A continuación, exploraremos este salmo versículo por versículo, desglosando su significado y aplicándolo a nuestra vida diaria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. David inicia este salmo con una de las declaraciones más poderosas y reconfortantes de toda la Escritura. Aquí, él presenta a Dios como su pastor personal. Esta imagen es profunda porque en la cultura de la época, los pastores eran responsables de guiar, alimentar, proteger y cuidar de sus ovejas. Al decir, el Señor es mi pastor, David está reconociendo su total dependencia de Dios. En la Biblia, los seres humanos son comparados con ovejas, y esto no es un cumplido. Las ovejas son animales indefensos, propensos a perderse, incapaces de defenderse por sí mismos. Necesitan un pastor que las guíe y proteja. Lo más impactante de esta afirmación es la palabra mí. David no dice simplemente, el Señor es un pastor, sino mi pastor. Esto nos muestra que Dios no es solo un guía para el mundo en general, sino que se involucra personalmente con cada uno de sus hijos. La segunda parte del versículo es una consecuencia directa de la primera. Nada me faltará. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas, sino que Dios suplirá cada necesidad según su perfecta voluntad. Cuando confiamos en Dios como nuestro pastor, podemos descansar en la seguridad de que Él nos proveerá todo lo que necesitamos, tanto material como espiritualmente. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo describe el cuidado tierno y amoroso de Dios. Un buen pastor conduce a sus ovejas a lugares donde pueden encontrar alimento y descanso. La frase delicados pastos representa provisión y sustento espiritual. Dios no solo nos da lo básico para sobrevivir, sino que nos lleva a pastos verdes, lugares donde podemos ser alimentados abundantemente con su palabra y su presencia. Aguas de reposo nos habla de paz y restauración. En tiempos de estrés y angustia, Dios nos lleva a lugares donde podemos ser renovados. El agua, en la Biblia, también simboliza el Espíritu Santo, que refresca y restaura nuestras almas cuando estamos cansados. Este versículo nos recuerda que Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que también nos provee descanso y paz en medio de las tormentas de la vida. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aquí vemos otra dimensión del cuidado de Dios, la restauración y la guía. El verbo confortar implica sanidad, renovación y fortaleza. Hay momentos en la vida en los que nuestra alma se cansa, se agota o incluso se siente rota. Pero Dios, como nuestro pastor, restaura nuestra alma, nos renueva y nos fortalece para seguir adelante. Me guiará por sendas de justicia.
Significa que Dios no solo nos restaura, sino que también nos muestra el camino correcto por el cual debemos andar. El mundo está lleno de caminos equivocados, pero cuando seguimos al buen pastor, Él nos guía en la dirección correcta. El motivo por el cual Dios hace esto es por amor de su nombre. En otras palabras, Dios es fiel a su carácter y a sus promesas. Él no nos abandona porque su nombre y su gloria están en juego. Esto significa que podemos confiar plenamente en su guía, porque su fidelidad no depende de nuestras acciones, sino de su propia naturaleza santa y amorosa. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es uno de los versículos más consoladores de toda la Biblia. El valle de sombra de muerte representa los momentos más oscuros y difíciles de la vida. Todos, en algún momento, pasamos por valles de enfermedad, dolor, pérdida, incertidumbre o aflicción. Pero la promesa de Dios es que no estamos solos en esos valles. David no dice que Dios evitará que pasemos por el valle, sino que Él estará con nosotros en medio de él. La vara y el cayado son herramientas que el pastor usa para proteger y guiar a sus ovejas. La vara es un instrumento de defensa con el cual el pastor ahuyenta a los depredadores. El cayado, con su extremo curvado, se usa para rescatar y dirigir a las ovejas cuando se desvían.